Bueno, pues buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda clase. Voy a manera global a dar un repasito de lo que vimos en la clase pasada. Hablamos de la introducción, hablamos de la historia de las diferentes escuelas, de pequeñas precauciones en la metodología. También, además de metodología, ¿qué me recuerdan que hablamos del secreto de la articulación con la piscina, que es bien importante saberla controlar, los secretos de los desalados, de que cada reacción va a ser exitosa si usted verdaderamente cuida que los pH y las sales estén en su concentración. Hablamos del acoplamiento del instrumento, de cómo ese instrumento, pues a través de los artilugios que se han diseñado, pasamos de un periodo a trabajar con volúmenes a nivel micro y ya estamos a nivel nano, cosa que nos permite un flujo más constante, unas presiones constantes y sobre todo que no se pierda la muestra. Hablamos de vertido isocrático y algunas otras peculiaridades. Bueno, aquí está el resumen de lo que vimos. Clase 1, aspectos generales, instrumentación, precauciones, recomendaciones, terapia. En la clase de hoy vamos a tener una continuación y obviamente me voy a centrar en el fraccionamiento del proteoma. Para el jueves, que va a ser la visita al laboratorio, básicamente es un reconocimiento del área en la medida de lo posible, que vamos a enseñar muchos de los productos, lleven su camarita para que saquen fotos a las pegatinas, a los labels, ¿no? De los productos, porque hay veces cambiar un producto puede ser bien determinante a la hora de usted tener, sobre todo la reproducibilidad, tan importante que es la ciencia, cambiar un reactivo. Y entonces vamos a ir desde la fase química, vamos a pasar a los instrumentos para que ustedes los vean, cómo están funcionando, cómo se programan. Va a ver el programa de Excalibur en cada uno de ellos, la pantalla, y vean cuáles son todos los dispositivos que hay para usted poder poner en comunicación tanto el UPLC con el instrumento, cómo se van a recoger esos archivos, cómo esos archivos usted debe evitar que no se corrompan a la hora de trasladarlos a los instrumentos, de hacer las búsquedas y luego de la búsqueda de análisis con un montón, un abanico de alternativas amplios que existe actualmente para usted poder hacer una presentación elegante, entendible, a colores y poder hacer una publicación de bonita. Entonces, así que continuamos por ahí. Hablamos de las ómicas, de esta palabra, cómo se ha puesto tanto de moda, como a nivel clínico. Es bien importante porque es la ventana a la medicina de precisión con un buen diseño experimental. De eso ya hablamos, que es genómica funcional, hablamos de los mapitas, de la importancia de las proteínas, porque verdaderamente está mirando lo que se expresó o un reclutamiento fisiológico, se generó una proteína. Lo interesante de hacerlo de forma masiva, que es otro adelanto que trae la proteómica, que no nos estamos enfrascando en atribuir un protagonismo, un antagonismo, un proceso que puede ser un grupo de ellos los que están desafinando, y eso es bien interesante. Eso es un paréntesis. Actualmente, una de las experiencias que yo he tenido es que en el uso de un algoritmo para un pronóstico de un producto que se está manufacturando por primera vez en Puerto Rico, no solo se está utilizando los tres biomarcadores que se identificaron con la proteómica. Ellos se apoyan, se da un peso estadístico, pero los gold estándar están siendo utilizados en ese algoritmo y se genera un nuevo reporte. Porque si ustedes encuentran algún descubrimiento en algún grupo de proteínas, se le puede dar un peso estadístico, pero no se divorcie, no se separe lo que está ya instituido como un gold estándar para el diagnóstico o el diagnóstico. Así usted hace como un merge y es como que, ¿verdad? La palabra sería un tendido care, ¿no? A la hora que usted va a presentar la alternativa de la herramienta, porque va a estar como apoyada, bienvenida, va a estar apoyada por estos estándares ya establecidos a nivel de diagnóstico. ¿Bien? Y eso es exitoso, gente, créanme. Porque también a la hora de patentar, es muy difícil usted patentar una proteína, las proteínas ya están reportadas. Pero cuando usted desarrolla un algoritmo donde el valor de la identificación o la cuantificación de la proteína está apoyado por esa estructura de ese algoritmo, la gente no se lo puede patentar. ¿Me sigue? Ok, entonces para darle un ejemplo. Seguimos por aquí, a nivel máximo hablamos
de la definición de la proteómica a la luz de este investigador. Y se introdujo el término proteoma, que también revoluciona el mundo de la biología molecular. Hablamos de otra definición que lo debemos considerar globalmente y que el éxito de esta tecnología consta de un buen manejo de una enzima, que vamos a decir que es universal, que es la más que utilizamos, pero no quiere decir que usted pueda hacer proteómica con otra enzima. Ahora, con las precauciones de que cuando use esa otra enzima, cuando vaya a indexar su base de datos, tiene que usar la proteína y así definirlo la que utilizó. Si usted quiere cortar por otra área, que no sea por la lisina y la arginina, ¿no? ¿Quién le limita? Importante que oriente en la búsqueda de que lo que está trabajando no son péptidos trípticos, que son péptidos con otro tipo de cosas. Bueno, también hablamos de, sí, ya que lo hacemos de forma masiva, hablamos de las escuelas, de la europea, la escuela americana, hablamos de las peculiaridades de la escuela europea, enfrascada en ver un solo, quizá 1, 2, 3 proteínas. Aquí entonces hablamos del high throughput, cómo podríamos, pues, todo un proteoma digerirlo. Ahí se introdujo el concepto de fraccionamiento, que, ojo, vamos a hablar de un fraccionamiento particular hoy, pero hay diferentes tipos de fraccionamiento que, de acuerdo a su muestra, usted lo puede utilizar a mayor conveniencia, siempre y cuando que fraccione, por favor, le sale la para que no se le tape el instrumento. Y se introdujo el concepto de fragmentación. ¿Dónde está aquí el counter? Aquí. Fragmentación baja y la refragmentación. Y eso también va a depender de cómo esté orientado el instrumento. Hablamos de listas de masas no deseadas por contaminantes que pueden entrar, o porque hay también otras modalidades donde, si ya usted previamente ha hecho proteómica, usted puede decir, no quiero que me fragmentes más este péptido en particular. ¿Está bien? No sé si lo dije, pero lo voy a repetir hoy también. En ese tipo de casos de aproximación, ojo cuando vaya a seleccionar el péptido que usted quiere monitorear. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de cada uno de los aminoácidos, la metionina es la más traicionera. Está hablando de la metionina. Importante, ¿por qué? Porque el secreto de usted poder monitorear una masa no tener una metionina. Si la metionina se oxida con facilidad, obviamente le va a cambiar las masas. Entonces usted puede tener en los fragmentos unos espectros, unos datos experimentales donde tiene metionina oxidada y metionina no oxidada. O sea, usted, como policía, va a estar pendiente a la hora de seleccionar un péptido que preferiblemente no tenga metionina. Oye, puede escoger 2 o 3, pero debe que no tenga la metionina porque le puede hacer un ruido innecesario y perder la masa que está monitoreando. A menos, ¿verdad? Que estemos vigilando la metionina porque pueda estar relacionada a ese tema de que se haya oxidado en un proceso fisiológico que usted quiera dilucidar y usted quiera, pues, definir como que la metionina es la que está haciendo aquí el encante para que se dé esa situación de desorden metabólico. ¿Me siguen con eso, verdad? Y les decía, ajá. Pero es un problema en la cuantificación. Es un problema en la cuantificación, en la identificación no. Gracias por traer el asunto. Cuando es identificación, no, si la pilló ahí, pues me va a decir, mira, una metionina y va a aparecer que está oxidada o no oxidada, porque te da los fragmentos, el informe te da el fragmento. ¿Okay? Buen punto. Cuando hace la búsqueda, se tiene que dejar una plus or minus, ¿no? Para oxidación. ¿Cómo? Si lo que estás buscando es la oxidación, pues lo tienes que poner en tu base de datos. Pero fíjate, tú estás hablando, y eso es importante lo que ya acabo de decir. Como existe también otra modalidad dentro de la proteómica, que son las modificaciones posttraduccionales. Y si la modificación es una oxidación, pues ya usted está enfocado en eso. Entonces le puede decir en la base de datos, como una base de datos con la metionina oxidada y otra con la metionina no oxidada. Y hacer búsquedas en las dos. No lo descartas. Pero si no hay un asunto relacionado a la metionina, pues entonces esté claro que a la hora de hacer un monitoreo de una masa, preferiblemente seleccione un péptido que no tenga la metionina y recuerde que no es solo poner la masa de ese péptido. Depende del instrumento que usted va a utilizar, pues le va a poner en masa 1, masa carga 1, carga 2, carga 3, carga 4, varias cargas, por si acaso en ese momento, cuando ese péptido entró allí, a ese momento inicial del instrumento, pues agarró más de una carga. 2, 3 o 4. Vamos.
Muy bien, gracias por el punto. Seguimos por aquí. Hablamos y dimos crédito, esto es importante, a la gente que nos tiene aquí estudiando esto, gracias a estos dos caballeros, podemos tener las dos tecnologías, hablamos de FEM y de Tanaka, recordando que FEM fue quien ganó el Nobel, la mitad del Nobel por ESI, y Tanaka por Maldi. Hablamos de las virtudes de Maldi, que está bien adelantado en el mundo del diagnóstico a nivel de los laboratorios clínicos, sobre todo para identificar microorganismos. Explicamos lo que era el tema de las cargas, ¿verdad? Aquí a la entrada de la trampa. Esto es cuando ya ha pasado por el UPLC, ¿verdad? De acuerdo al cambio de los gradientes, se han despegado esos péptidos, llegaron aquí y ahí decidieron las cargas para entrar al instrumento, para ser fragmentado y registrada la masa. Esta es la distribución más genérica del instrumento que tenemos actualmente, que usa del Orbitrap, que es lo que permite que en lo que la computadora da los comandos para que el instrumento vaya fragmentando unas cargas, mantiene entretenidos los péptidos que ya han entrado, y entonces los puede organizar de tal manera, ¿verdad? Los tiene oscilando, es el término, una oscilación, para que pueda ser calculada la masa. Bueno, estas eran las muchas aplicaciones y otras que hablamos en la clase anterior, hablar de un método directo, hablamos de las virtudes del kit que estamos trabajando en el laboratorio, que es de 10 a 11, que es el que más se está vendiendo ahora y que también ya se ha tirado al mercado uno diferente, que es el de 16 plex, pero que no tenemos el instrumento aquí, pero si usted quiere hacer un 16 plex, usted habla con nosotros, establecemos una colaboración con otro de los laboratorios que ya hemos identificado y se puede hacer el 16 plex. Obviamente tendrá otro impacto económico, no solo por el 16 plex, sino por las tarifas que ellos tienen, que obviamente las nuestras, pues caribeñas, son más económicas. ¿Está bien? Vamos por aquí. Bueno, esto es una caricatura para introducir el tema de la diferencia entre lo que es identificar y cuantificar, virtud de esta tecnología, que es que de un solo pinchazo usted cuantifica si tiene marcado. Y recuerdo la pregunta pertinente que ella hizo, que era, ¿por qué tenemos que marcar? Y obviamente marcamos cuando queremos establecer esa diferencia. Y ahí es que viene el ejercicio de hoy que yo les pedí a los que llegaron ahora, yo les explico, que usted piense cómo usted va a diseñar su primer experimento de esas 10 muestras. ¿Cuáles van a ser esas 10 muestras? Y la primera pregunta que surge, si es un trabajo cuantitativo, es ¿cuál va a ser mi control? Porque si usted no tiene un control robusto experimental, por más que usted marque, usted no va a poder medir nada, porque el control es el que le va a dar una distribución normal, como una sigmoidal de referencia para saber qué se sabe de esa distribución como algo anómalo. ¿Me siguen? Es bien importante el diseño que ustedes tengan bien definido eso. Yo les voy a dar varios ejemplos. El primer ejemplo, que fue el que tuve en mi vida, eran dos corazoncitos de rata. Estaba trabajando precondicionamiento químico. Pues, como había que interrumpir y provocar la isquemia en un corazón, el otro corazón no le podía interrumpir el flujo. Tenía que estar repercusionado constantemente. Porque al sacar el tejido del miocardio de uno, seguimos. ¿En dónde me quedé? Los corazoncitos de isquemia. Pues entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que tener un corazoncito que estaba constantemente siendo perfusionado. No iba a dejar el ratoncito a sacarle el corazón en el momento que necesitaba la muestra. No, tenía que sacarlo, colocarlo en la válvula, pero mantenerlo con su repercusión. Y hacer las interrupciones, ahora, las interrupciones que yo quería en el otro. Cuando detenía el experimento, sacaban los tejidos del miocardio, se hacían macerados, se aislaban las mitocondrias, que era lo que yo quería, pero tenía eso como mi índice. ¿Bien? Porque los valores que iba a obtener de ahí me iba a dar mi distribución normal. Los outliers me los iba a dar mi corazoncito, al cual yo le había alterado el flujo y estaba desesperado. Aquel músculo cardíaco estaba bien alteradito, ¿verdad? Y entonces ahí es que yo pude encontrar que había un grupo de proteínas que, como consecuencia de yo haber alterado ese flujo, se iban unas a exacerbar, iban a aumentar y otras iban a disminuir. Entonces ahí es que empezó
todo de dilucidar quiénes eran los protagonistas hasta encontrar una proteína que se le aludía que estaba asociada solo a anclaje, una conexina, la conexina 43, que aparecía en la membrana de la mitocondria. Es interesante, por eso es que es bien importante, y esa fue la tarea que yo le dejé a ustedes, no es para que quizás la podemos discutir ustedes conmigo y entrar en tertulia, pero que usted se conteste esa pregunta de forma robusta. Mi control experimental. Vamos a ver. Ok, hablamos entonces de la proteómica cuantitativa, de las fases de este tipo de aproximación tecnológica en un laboratorio de proteómica, de las precauciones, y hoy voy a hacer un poquito de énfasis en otras cositas más. Y hablamos de cómo la cronología de toda esta tecnología se ha desarrollado hasta llegar hoy a la que utilizamos nosotros, que es el TMT, el N10 o U11. Y también nos detuvimos en cierto momento a hablar del marcaje con CyDAC, que nos va a permitir tener una cuantificación, pero aquí era diferente porque era que ustedes lo ponían los aminoácidos a nivel del citoplasma celular, porque rompe la célula, desde que andaba con PBS, y puede tener los cambios de expresión de todo lo que pasó en el interior de este tejido con una garantía de un 100% de eficiencia. ¿Puedo felicitar? Ok, gracioso. No lo había pasado contigo igual. Ok. Sí, yo entendí que cuando terminara de sonar, entonces se desalojaba. Bueno, si pasa de verdad, eso sabe. O sea, ahora mismo estaría. Y desaloja cuando él te diga, yo esperaría. Yo Bueno, qué interesante, esa foto vale un millón. Si por no va a llegar a Intercom. Sí. Pregunta, ¿cómo va ese diseño experimental que yo les he planteado a ustedes? ¿Ya lo tienen ahí? Yo les pedía con un resultado, ¿verdad? Lo del experimento que expliqué, que diseñaran tu primer experimento piloto y obviamente teniendo presente cuál va a ser tu control. Mira, fantástico, pues sí, en confianza. Lo discutimos con Ana, con Eric, con el estadístico. Siempre no se lancen sin usted tener por lo menos ese visto bueno del estadístico. Y esto, ¿cómo te lo vas a contestar? Esta pregunta, ¿estoy contestando con mi diseño experimental? Para que no haya frustraciones, porque a veces son ideas extraordinarias, inversiones cuantiosas, y cuando usted va a concluir dice, ay, qué pena que no consulté con el estadístico, que le pudo alertar de esa. ¿Sabes? Porque en este momento te va a decir, no solo a nivel de proteómica, entender, eso ahorita lo voy a tocar, entender toda la evolución de la estadística que se ha adoptado para entender esta tecnología, sino cómo tu N puede ser lo suficientemente buena para poder hacer una divulgación científica y que pase todo el rigor de la comunidad científica. Y así lo es. Pasamos después de marcaje. Hablamos de aquí de O18 en la historia, porque yo me siento muy contento, ¿verdad? De haber tenido esa experiencia. Eso fue lo que me introdujo a la proteómica. El método que yo utilizaba en su día, que básicamente todos han ido en esta misma evolución, pero hice hincapié de por qué estábamos utilizando gel concentrante. ¿Recuerdan que yo les decía que mi laboratorio ahora se cura? O sea, procede con una muestra, si no se cura en salud, en saber que esa muestra está en óptimas condiciones. Hacemos el stage común y silvestre, vemos el patrón de banda, no hay smear, estamos contentos, echamos hacia adelante y no gastamos dinero en vano. Pero siempre tratamos de hacer ese 10 para estar seguros. Y después los diferentes tipos de métodos, ya sea desalado, digestión de salado, reducciones y alquilaciones, pues se están haciendo pues controladas, pero garantizando los estándares del laboratorio.
Sigo por aquí. Hablamos de Stylac, que ahorita también lo dije. Y hablamos de los plex del TMP, que es el marcaje comercial que utilizamos. Esta es la única referencia que estoy en deuda con ustedes, que lo he enviado. Envié las otras, que esta es la promoción del TMP, del 16 plex, para que sepan, ¿verdad? Todos los tipos de marcaje. No voy a entrar en toda la nomenclatura, pero aquí le describe cada una de las diferencias que hay en cada uno de estos marcajes y cuáles son las masas. Por ejemplo, aquí 126, 127 en C, 128, 129, 130, 131, 132, 130, todo a nivel, fíjense, de carbono. Y acá cambia nitrógeno, 127, 128, 129, 130, 31, 32, 33 y 34 en nitrógeno. Ahí es que van los cambios. Ajá, le hablaba de las ventajas de usar el concentrante porque te permite identificar proteínas de membrana que pueden estar asociadas a una señalización y que históricamente fue muy complicado estudiarlas, y ahora con esto, al poder liberarlas de la membrana utilizando el método del concentrante, pero usted también puede tener cambios de expresión de diferencial en proteínas de membrana. Esto le hablamos de cómo es que el laboratorio nuestro lo está abordando, ya sea a nivel de identificaciones y a nivel de cuantificaciones. ¿Sí? Y ahí en detalle en diferencia a mi gran compañero que está con nosotros aquí. Bienvenida, Elba. Entonces, aquí estábamos trabajando en otros métodos de digestión que se están elaborando en el laboratorio, que es el filtro, y ya estamos teniendo buen rendimiento. Y entre otras cosas también era que como más corto el proceso, ¿verdad? Sí, es mucho más corto. Nos quita tiempo. Y se estaba teniendo, bueno, se está en prueba para ver que sigamos teniendo el mismo rendimiento, pero tienen mejor rendimiento que con la gel. Sí, el gel tiene su truco, déjeme decirle, y hay que saber jugar con esto del acetonitrilo. O sea, porque llega un momento que usted hace la reacción y le pone el buffer de reacción con la tripsina, y cuando lo deja overnight el shaker, al otro día usted ve los geles inflados y dice, ¿cómo le saco yo ahora aquí? Porque no hay nada. Entonces hay que volver a echar acetonitrilo para que se pueda escoger y entonces sacar todo ese buffer y pasarlo. En este método es mucho más eficiente y por eso queremos ponerlo a punto cuando lo ya estandarizado. Vamos por aquí, alícuotas de prueba. Eso hice hincapié, que es bien importante hacer alícuotas de prueba para saber primero si la digestión está bien hecha y no comprometer el tiempo del instrumento. Ahora no tenemos muchos turnos, pero cuando todos ustedes estén haciendo proteómica va a entrar la desesperación. ¿Y cuándo es que van a pinchar mi prueba? ¿Y cuándo es que van a pinchar mi muestra? ¿No? Y entonces en los laboratorios que hay mucha demanda se hacen alícuotas de prueba y sabemos si todo está en orden para no comprometer el tiempo del instrumento. Además de que es bueno saber si la tripsina funcionó bien en el caso de las digestiones, no ponerse a usar el kit de forma aleatoria al azar. Hablamos de la serie I y de la serie B, que es la que tradicionalmente se reporta en los trabajos de proteómica, sobre todo en la de proteómica de secuenciación de novo. Cuando queremos definir péptidos por primera vez, pues se expresan de esta manera y se designa la serie I y la serie B. Fíjense que esta va de derecha a izquierda y esta de izquierda a derecha, como leemos, y es como que se hacen las confirmaciones de las masas. Se va filtrando. Hablamos del salado, en diferentes formas de salar, presentamos el instrumento, hablamos de los nombres de los nuevos instrumentos que no tenemos todavía y vamos a aspirar cuando todos ustedes hagan proteómica, que vamos a ver muchas publicaciones y muchos trabajos, nos vamos a ganar el que nos den ese grant para tener el último equipo, el Eclipse, o ¿cuál era el otro? El Orbital Explorer, pero en el Eclipse. Bueno, hoy específicamente nos vamos a centrar en control experimental, que ya les di la tarea, control de contaminantes de muestras, control de instrumentación, fraccionamiento sin marcar y con marcaje, hablar un poquito de la bioestadística y la bioinformática, del software que se utiliza para la cuantificación, el Proteome, y el análisis de estos datos de proteómica con otras posibilidades que ya es.
Control experimental. Pues obviamente le hablaba de lo que era una gaussiana, una distribución normal. En este trabajo, los puntos grises, que fue el caso que les di el ejemplo del precondicionamiento histérico, esto que está por debajo de la curva es tu control. Todo lo que sale en los puntitos negros, tanto a derecha e izquierda, pues son los cambios de expresión. Esto es una manera de expresarlo. Aquí hablan del WQ, que ya está trabajando en peso estadístico, y se hizo una normalización, por eso la fórmula de aquí abajo. Se introduce un término bien importante que usted lo define al principio del experimento, que es el FDR, el False Discovery Rate, o la tasa de error. Eso se establece a nivel de proteómica. Tradicionalmente es como, puede ser entre 1 y 5, menos de 1 y 5, y usted puede establecer dos FDR diferentes. Un FDR a nivel de identificación y otro FDR más restrictivo a nivel de cuantificación. Eso está aceptado. En este trabajo, que era el de la ratita, tuvimos 75 proteínas interesantes, gracias a que se definió ese control. Bueno, controles, esto lo hice anoche casi dormido. Control de contaminantes de muestra. Bueno, haciendo hincapié en los guantes sin talco. Ojo, si usted quiere trabajar con proteómica, hable con su jefe de laboratorio y sepa que desde el inicio usted va a usar agua HPLC, HPLC Quality Water. Bien importante, porque puede haber frustración en el camino, que usted hizo varias intervenciones, no se percató de haber usado un agua de calidad, no el agua, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que el agua que usted filtre, que usted destile, sea mala. Es que introduce variables si usted no tiene controlado el tipo de agua que usted utiliza. ¿Bien? Porque van a salir tipitos extraños que usted no espera. Ruidos innecesarios. ¿Okay? Polipropileno, los plásticos. ¿El Alester? ¿Dónde está Alester? Yo ni cuatro, pues me alerto. Hay plásticos o hay péptidos que tienen cierta peculiaridad y son afines a unos plásticos y usted puede meter muestra entre tubo y tubo, entre transfer y transfer. Yo no me he pagado nada a Ependor. Siempre recomiendo utilizar los tubos Ependor. Porque son el mejor sellado y porque han sido más que probados que funcionan bien en proteína. Los plásticos de polipropileno. Obviamente las alícuotas, bien importante, que usted siempre guarde las alícuotas. Decía en la clase pasada que todo proceso en el cual usted utilice una muestra que tenga una columna que la tenga que lavar, que la tenga que neutralizar, que le va a pasar la muestra, y todos los pasos, guárdelos. Porque si no quedó bien calibrada y usted perdió muestras en el proceso, pues la puede rescatar, la puede rastrear, no pierde. Y obviamente los laboratorios de proteómica le huyen a los detergentes, todos nos hagamos con agua, porque los detergentes dan unos espectros preciosos en el instrumento. Pero como se aloja en el instrumento, apague y vamos. Porque después saben dónde es que está metido ese detergente ahí que está dando esa distracción en la fragmentación. Es terrible. Y salen bien bonitos, salen con una simetría bilateral extraordinaria. Cuando usted lo ve, dice, wow, esto es tremendo arbitral, miren qué cosa más hermosa. Y no son masas de control instrumental. Ah, qué bonito. Esto me encanta. Esto me encanta porque es una cultura dentro de un laboratorio de proteómica de usted estar seguro de que usted recibió o su muestra recibió el instrumento en óptimas condiciones. ¿Ven? Es la manera de nosotros curarnos también en salud. Es decir, la muestra del doctor tal va a ser pinchada o del experimento va a ser pinchada y previo a eso se han corrido 3 blancos, o sea, se ha puesto la máquina a correr con 3 blancos y esos 3 blancos van a llevar el buffer A y va a pasar todo el proceso del gradiente. Se supone que en el buffer A no hayan picos de ninguna naturaleza de esto. Todo esté linealmente limpio. Ahora, cuando se introducen los 3 controles de BSA, este es el caso, pues, ¿qué pasa? Estos 3 de controles de BSA, fíjense, ¿qué nos van a decir a nosotros? Nos va a decir que la columna que antecede al instrumento está en óptimas condiciones, que está reteniendo los péptidos como lo tiene que retener, y van a eluir, se van a despegar de forma
correcta en el mismo tiempo. Fíjense que aun cuando esto es para efecto de ilustración, en el tiempo los picos están diluyendo al mismo tiempo. Y si nos referimos al eje de Y, la intensidad en cada uno de ellos va a ser igual. Y eso la máquina lo puede hacer porque usted pincha cada espectro, los abre, los acomoda. En tiempo dice, sí, la columna de separación está haciendo una buena separación de péptidos porque nuestro BSA, nuestro control, está diluyendo y los picos se están fragmentando al mismo tiempo y tiene una misma intensidad. Y por eso es que lo hacemos en triplicado. También lo hacemos cuando terminamos con una muestra, porque si esa muestra estaba sucia, o si no se desaló, o si tiene una afinidad que se despega un péptido isocrático cuando le parece. Entonces usted tiene que garantizar que salen 3 flancos limpios y que vuelve la columna no se ha deteriorado, son bastante robustas, y está diluyendo ese mismo BSA con ese mismo patrón de fragmentación. ¿Bien? Recomiendo, si usted tiene un instrumento de esta naturaleza, que su stock de BSA, usted siempre guarde un banco de 10 o 15 balitas de las alícuotas que utiliza control, porque cada vez que usted trae un control nuevo al laboratorio de BSA, lo tiene que reconstituir sonicándolo. ¿Verdad? ¿Saben todo lo que sonica? Se sonican y viene a hacer las alícuotas. Vortex, alícuota, vortex, siempre mucho vortex para que cada alícuota quede consistentemente de la misma concentración. ¿Saben? Y eso pues le puede salvar a usted un problema. Porque si pone que usted usa un nuevo control y ve que el instrumento dice, espérate, pero esto me está reportando TBCA, no me está emitiendo. Entonces te entra la paranoia y dice, el instrumento, esta columna, ¿cuánto es que cuesta la columna? 800, como $800. Dice, ay Dios mío, entonces descartas una columna y si no era la columna, era tu control. O era que pusiste a alguien a lipotar y no tiene la mano para lipotar, que tiene que tener la consistencia de un vortex, saco, vortex, para que la misma, estamos a nivel de femtomoles. O sea, que esa cantidad quede bien similar. Y por eso es que le daba el consejo que usted siempre, si tiene un buen control, conserve en el laboratorio un stock de esas 10 balitas hasta que su nuevo control, usted sabe que está bien reconstituido, bien alicuotado y tiene un patrón consistente. ¿Está bien? Y así se le quita esa situación de que, ay, esto no está funcionando y no sabe dónde. Vamos por aquí. Bueno, vamos a hablar de fraccionamiento. En una referencia que yo encontré, y con esto le digo, yo no soy experto en todos los fraccionamientos, cada uno de ustedes ha tenido diferentes experiencias, hemos fragmentado células, hemos utilizado diferentes tipos de centrifugación, con detergente, con diferentes matrices, se puede hacer como vamos a enseñarles hoy a nivel de pH, con intercambio iónico, catiónico, bueno, pero encontré esto en este orden y me pareció interesante compartirlo con ustedes. Ok, fraccionamiento de proteínas y péptidos, técnicas de electroforesis. Es un tipo de fraccionamiento para que lo tengan todo en perspectiva. Genesis Page, o isoelectroenfoque, electroforesis de flujo libre, dentro de ella isoelectroenfoque preparativo, electroforesis zonal, isotacoforesis, esa jamás, esa la encontré y me llamó la atención. Jamás en qué consiste. Electroforesis capilar, métodos cromatográficos, seguimos por aquí, por fraccionamiento subcelular, métodos clásicos de fraccionamiento subcelular, ahí entran las centrifugaciones, diferencial de gradiente de densidad, fraccionamiento diferencial mediante detergente, electroforesis, se usa mucho a nivel de virología, electroforesis de flujo libre, purificación mediante inmunoafinidad, clasificación de orgánulos asistida por fluorescencia. Después estaba la otra categoría que dice estrategia para el estudio de proteoma de orgánulos subcelulares, proteómica sustractiva, perfil de correlación de proteínas, localización de proteínas en órganos mediante marcaje isobárico, inmunodepleciones, y aquí voy a hablar algo ya mismo de proteínas mayoritarias. En el caso de las depresiones, existen unas que se usan comúnmente,
¿Por qué? En el caso sobre todo del suero, porque la IgG y la albúmina hacen mucho ruido. Y existe un abanico de un catálogo extenso de posibles depresiones. Usted selecciona la que más le conviene. Recuerde que todo le va a tener un costo y también un tiempo de trabajar la muestra de la depresión. Si su caso es uno donde esa proteína que está en abundancia puede ser un elemento de distracción, pues usted puede considerar depresionarla para remover esas proteínas de abundancia para poder tener un trabajo un poquito más rebuscado en términos de profundidad y ver qué proteínas son las que están cambiando, porque en estas tertulias proteómicas de la vida, muchos plantean que todos estos problemas que ocurren fisiológicos a veces son por cambios bien pequeños. Es más, pues la proteómica de expresión, sí, es expresión, pero es la que tiene que ver con modificaciones post-traduccionales. Ya hay personas, hay investigadores que han encontrado péptidos modificados post-traduccionalmente que son los que se le atribuye, son a los que se le atribuye una condición. Es un palo. Imagínense que usted encuentre en una condición que es por una modificación post-traduccional y usted sepa cuál es la fracción de la proteína que está siendo modificada. Esa fracción puede crear un anticuerpo monoclonal. Lindo. Y aquí se acabó. Usted está hecho con encontrar eso. ¿Yo qué chévere? Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste el método que vamos nosotros a implementar en el laboratorio, o lo estamos usando en el laboratorio, que es fraccionar? ¿Por qué fraccionamos? ¿Por qué que nosotros fraccionamos el proteoma? A ver si decimos. También, ¿qué más? ¿Por qué recurrimos a un fraccionamiento de la muestra? Porque todo tiene una explicación, cada paso tiene su justificación. Las proteínas en grandes cantidades podemos matar las que están en menor cantidad. Perfecto, vamos por ahí. ¿Qué más? Por ahí. ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué fragmentar la muestra? Te voy a dar un dato. Tiene que ver con el instrumento y con un término que lo va a encontrar mucho en la literatura. Va por ahí. Va por ahí. ¿Cómo? Está por ahí. Eso que estamos buscando. Es sencillo, gente, para lograr más data acquisition. Más adquisición de datos. Si usted una misma muestra se la da a toda la máquina, pues también va a haber hay una fase, ¿verdad?, reversa con sus dos buffers, los péptidos van a ir desfilando según el gusto del buffer, le cayó la carga, lo fragmentaron, perfecto. Pero si este mismo proteoma usted lo fragmenta, está dando un espacio de tiempo adicional para que la misma muestra entre, por ejemplo, primero entraron, depende del tipo de fraccionamiento, pero unos péptidos con una característica, pero le va a dar tiempo a esa columna para que haya una resolución más elegante y ellos salgan más cómodamente, dando tiempo a que haya más cantidad de scan. Porque lo que queremos en la proteómica es más cantidad de fragmentación. Y a mayor cantidad de fragmentaciones, mejor va a ser la estadística, porque esto se basa en ¿qué? En aparear datos experimentales con datos teóricos. Y entonces te va a decir, dice, wow, mira, con un pinchazo de proteoma tuve tantos scans, pero cuando hice el fraccionamiento de la misma muestra, estoy teniendo tanta cantidad de archivos RAW, y va a tener más información. ¿A qué se refieren que ellos dicen que para cuantificar más tiene que ser en 2D? No sé, 2D, porque 2D es para genes de 2 dimensiones. No, yo he visto también para en 2 dimensiones, porque ellos dicen que cuando para hacer un análisis de cuantificación hacen primero una cromatografía de cierto tipo de separación diferente, después van a otra cromatografía, entonces en la segunda hacen entonces la cuantificación.
después de hacerlo. Bueno, quizás estás hablando de la configuración de la fragmentación, donde tú te haces el primer approach y después te refragmenta cuando seleccionas el perfil. No. Tomografía. Ya. Bueno, los artilugios son variados. Va a depender cuán creativo sea ese laboratorio en cómo lograr hacer esas separaciones. Yo he visto, mire, desde tener precolumna con columna, ¿sabes esa? Precolumna con un bypass donde los primeros 5 minutos simplemente migró la muestra, se cargó y como todavía no ha empezado el gradiente y la válvula no ha entrado, se pegan los péptidos y empieza a fluir el bóveda. Pasaron los 5 minutos, una válvula cerró ahí, empezó el gradiente y pasaron de precolumna a una separación de otra columna. Y entonces salen de esta columna y empiezan a hacer fragmentados. Hay varios, la palabra es varios acoplamientos para poder lograr fallo. Si es eso, habría que ver la literatura. A ver si es. Pues significa que no es suficiente una fraccionación para poder cuantificar. No puedo decirlo de esa manera. No me atrevería a decir un signo, que no lo estoy entendiendo quizás. O sea, ya cuando llegamos a nivel de cuantificación es porque usted ha pasado todo un proceso de tener la muestra marcada. Después de tenerla marcada, va a pasar por una separación de una columna de C18, donde lo que va a determinar la entrada a la trampa o al instrumento va a ser el flujo del OPE que está pasando. Que va a pasar ligeramente ácido y se va a formar un gradiente donde entra el bófero orgánico hasta que termina de pasar. Luego va a haber un salto de B por si se quedó algún péptido retenido, la columna no se quede con nada y entre al instrumento. La configuración de la máquina, cómo se va a fragmentar, eso hay que verlo ya en detalle. De hecho, vamos a tener especialistas en el curso donde le voy a decir cómo se le dan los comandos al instrumento para usted, primero, entró al primer ion. Pues vamos a hacer un MS1 y vamos a refragmentarlo y a volver a refragmentarlo para evidenciar la. Hay varios approaches dentro del instrumento. Porque eso se maneja con el software de Scali. ¿Sabes? El escáner, déjame ver si lo doy para atrás. Un piquito. Las masas que se reciben. Exacto, más población, más datos. Gracias por preguntarlo. Sí. Porque los scan es los valores que se recogen del instrumento del dato de lo que y le da números. Tantos scan, el número te lo reporta. El reporte dice, mira, tantos scan. 7 en un segundo. Ese es el juez. 7 scan en un segundo. Wow, ya va rapidita la cosa. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué vamos a fragmentar? Ya lo definimos. Fíjate que aquí básicamente estamos utilizando acetonitrilo con un 0.1% de TFA y el aditamento se va a vertir acá arriba, se va a colocar, hay un proceso de centrifugación. Luego de esto, fíjese, camina. Seguimos acá, luego de la centrifugación. Aquí es el acondicionamiento de la columna. Luego es que vamos a poner a cargar la muestra. Significa que va a cargar la muestra, va a haber centrifugación. Fíjate, este es el famoso pass-through que yo llamo, que yo siempre les recomiendo cuidar. Cuando usted pasa la muestra, conserve ese lavado. Y si hay lavados después, conserve el lavado 1 y el lavado 2. Porque usted no sabe si al inicio el signo defectuoso o si tiene una calidad. ¿Está bien? Seguimos de esto. Vamos a lavar, viene agua, centrifugación, fíjense por 2 minutos, te da las revoluciones y se recoge el lavado. El lavado, este lavado es el que yo digo siempre guárdelo por si acaso. Y aquí viene la elusión. La elusión. Usted coloca y fíjate, en la elusión, fíjese que en la ilustración te habla de la centrifugación en cada una de ellas, pero fíjese que ya aquí tenemos 8 fracciones. 8 fracciones de una misma muestra. Ahora le voy a mostrar los 2 tipos de tabla que usted puede lograr para hacer estas ilusiones. Digo 2. Esta columnita que usted está
ponía ahí, eso es. Esto es para hacer un fraccionamiento con pH, con alto pH. Es el enfoque. ¿Por qué lo traje? Gracias por la interrupción. ¿Por qué traigo este tipo de fraccionamiento? Porque estamos utilizando TNT y el producto está recomendando, si usted va a recurrir a un fraccionamiento, utilizar este tipo de, porque también es comercial. Pero voy a dar, porque lo usa, porque la matriz es esa. Esa 18. El C18 lo usamos para muchas cosas. Okay. Para muchas cosas. Independiente de El C18 que está acoplado allá para que entren a la. Sí. Gracias por traerlo. Aquí el jueguito está en ácido fórmico con agua, acetonitrilo y C18. Ahí no hay más que buscar. Esas son las soluciones universales en proteínas. Sí, sí, de fraccionamiento, sí. Y otra en el instrumento previo a entrar a la máquina. Y en el previo instrumento depende el acoplamiento que tenga el laboratorio que usted vaya a usar. Nosotros usamos una cosa. Pero yo he utilizado dos. He usado precolumna y columna C18. En la vieja generación, cuando estábamos a nivel micro, donde nos dábamos la oportunidad de cargar en una precolumna, dejar una llave abierta y se desalaban. Era un proceso de desalting que se introducía a nivel de precolumna y nos evitaba unos cartuchos de desalado para que no se nos tapara la columna que era bien cara. Era como una tercera parte de la C18. Era una C18 antes, el bypass. Entonces, si quieren después yo le puedo compartir, si le tienen mucha curiosidad a eso y ustedes quieren hacer un artilugio de esta naturaleza en algún acoplamiento, se puede hacer. ¿Sí? No. Free-color. Quizá la conoces por Free-color y yo la conozco por Free-color, no sé. Si es de 118 estamos hablando de lo mismo. Ok, muy bien, que es la matriz. De hecho, yo me preguntaba, ¿cuál es el secreto? Hasta que me sentaba con el kit y me decía, no, esto es así, yo soy biólogo. Y a veces a un biólogo nos cuesta un poquito entender la dinámica del empaquetamiento. Hay laboratorios que lo empaquetan, ¿verdad? Bien interesante, tienen la sílica y tienen así literalmente, tienen ay Dios mío, esto, ¿cómo es que se llama? Un taladro con un vibra que tiene una pieza y entonces la colocan, entonces la van inyectando y entonces con el taladro empiezan a moverla y van empaquetando las tienen. A veces las que tienen, no voy a decirlo, las columnas C18 que las han desacreditado porque dicen, mira, no retienen, las rompen, que se empacan, las lavan bien y vuelven a empaquetar y funcionan. O sea que eso hay que tener un estudiante para eso. Pero no tiene tiempo para estar empaquetando. Muy bien. Bueno, entonces aquí logramos las diferentes fracciones. Y cada una de ellas obviamente va a pasar por un proceso de secado, desalado, en el de los casos, secado, y después se reconstituyen, siempre sonicando para poder llevar al instrumento. Yo la sonico porque cuando tú se caes en el feedback, ¿qué garantía tengo yo que se me ha suspendido todo? A menos que haya una contraindicación del tiempo, que no la he visto. Porque se marca, usted sonica, son 5 minutos en un sonicador, ahí bailando en una balsita con agua, se la saca. Le damos mucho Vortex, mira. Pues evitas el vortex, y simplemente vas a donde está el sonicador, lo pones ahí en una balsita, le pones 5 minutos y entonces te reconstituye todo de forma uniforme. ¿Está bien? Siempre yo vortexeo hasta la limpieza. Cuando lo desmonto el instrumento, lo pongo en acetonitrilo y también lo pongo en vortex. Porque esa vibración te permite que se homogenice y se rompa y salga, se despegue. De hecho, el BCA, cuando lo iba a poner en máquina, siempre se sacaba del stock famoso ese que le dije, las 10 balitas maravillosas. Déjame coger mi balita salvadora. De hecho, los 500 microlitos para reconstruir en mi caso. Por ejemplo, usar solo 2 microlitos, me decía. Antes usaban 16. Y lo ponía ahí, lo colocaba.
Si era en época de infusión directa, era con jeringuillas Hamilton igual, siempre. Se ubicaba, recogía con Hamilton, estaba. ¿Está bien? Bueno, entonces iba a hacer hincapié en esto. Fíjense, 2 recetas y se las voy a facilitar a sí mismo, además están así mismo en la información que ya les envié por correo electrónico. Fíjense que esto dice aquí que para las muestras no marcadas. Tienen que ser cuidadosos cuando vayan a utilizar, porque las concentraciones de acetoniltrilo y el porciento va a ser diferente. Fíjense, las 2 soluciones que entran en juego tienen volúmenes diferentes. Esta es para la que está no marcada, la que sigue, si esto cambia, es para las muestras marcadas y cambian las concentraciones. No vaya usted a usar el buffer, que no es para hacer el fraccionamiento, porque obviamente no le va a resultar. Vamos pues, bueno, entonces, ya salimos del fraccionamiento. Vamos a hablar un poquito de la estadística. Vuelvo a repetir, por favor, saquen de su tiempo, hagan una cita con el estadístico, siéntase cómodo. Nuestro laboratorio tiene ese recurso, puede reunirse con Eric y Eric le va a hacer una serie de preguntas y usted va a asegurar a nivel de la estadística de muestras, a nivel de la estadística de los software, ya eso está dado. No se rompa la cabeza y a la vez que usted tiene sus datos crudos del instrumento, baja sus bases de datos, todos esos apareamientos ya han definido los algoritmos matemáticos para usted saber qué cambió y qué no cambió. Y aquí estamos. Esto es cortesía de Kelvin, que hoy también nos acompaña. Kelvin, saluda, Kelvin es parte del laboratorio, Kelvin Navarro. Él me hizo esa ilustración de los software que en términos generales estamos utilizando. Luego de que se genere este dato RAW, el software que vamos a utilizar es el de Proteon Discovery. Este es el que nos permite bajar las bases de datos FASTA. Usted le va a llenar un cuestionario y dice, mira, yo usé tripsina y se me olvidó que usé el concentrante, pero como se me rompió la hice al momento, por favor, considérame los adultos de acrilamida. Ojo con la metionina. Utilicé esta máquina y utilicé además de la tripsina, utilicé estas condiciones. Y usted va a llenar todo un cuestionario con unas cajitas, con una flechita, y ahora quiero que haga esto y ahora haga lo otro, y ahí él te va a tener tu base de datos indexada, le va a montar el archivo que usted trajo de la maquinita, o los muchos archivos, porque recuerda que le hablé de las fracciones que usted podía poner, las alícuotas de prueba, y si la alícuota de prueba es buena, es identificación. Usted está con un 10%, de la muestra. Tiene un archivo RAW también, pues ponga el otro archivo gordo y el archivo flaco, y los dos los pone ahí y hace la búsqueda. ¿Está bien? No pierde esa información a nivel de identificación. Igual de cuantificación. Pinchó una alícuota de prueba de cuantificación, lo descarta, es información valiosa. Ahora ponga el grueso y va a lanzar la búsqueda en el Proteon Discovery. ¿Okay? Ahí Sequest está implicado. Y ahora voy a hablar de algo bien interesante antes de pasar a uno de los software que usted también va a tener interacción. Con Proteon Discovery usted puede lograr cuantificación. Nosotros también tenemos en el laboratorio, por una colaboración que conservamos, otro software que podemos utilizar para cuantificación, y los que trabajan con ese software nos van a invitar, nos van a visitar en este curso y van a estar con ustedes. Que son la doctora Inmaculada Jorge y el doctor Emilio Camacho. Ahora, antes de ir a Sancho, que ya usted sabe por qué es que se llama Sancho, porque es de Sancho Panza, el que le antecedió se llamaba Quicher, que era el Quijote, pero era solo para O18. Ahora este es para todos los mercados. Sancho. Aparte que tiene un montón de features, un montón de aplicaciones muy prácticas. Que entre ellas ya te incluye el P-ratio, aunque yo creo que ya el Proteon Discovery te desarrolla el P-ratio. ¿No recuerdas? El Proteon Discovery ya tiene la P-ratio, o sea, que puede hacer una búsqueda. Exacto, pero que el colegio.
Pero a lo que voy es que tú puedes ponerle una base directa y una base invertida. Se crea un radio. Ok, fantástico. O sea que yo sé que ya Proteon Discover lo desarrolló también. Le explico para que no se me pierda. Históricamente, cuando empezamos a hacer proteómica, se reportaron muchas cosas con muchos errores. Y entonces, uno de los errores era que o utilizaban una base de datos mal, o la búsqueda no se había dado mal, y se estaban dando un poco. ¿Cómo? ¿Qué se hizo para poder nosotros tener algo más fiable? Pues lo que se hizo fue lo siguiente, y a esto me refiero, espérate, antes de ir a eso, déjame dar más para adelante. Perdí el orden, me vas a dejar quedarme aquí, pero ahorita le presento. Ya yo le dije a usted que la búsqueda va a depender de que usted cogió los datos que trajo del instrumento, lo más puro posible, ¿verdad? Y los contrastó con una base de datos que bajó por el internet y que le indexó, y va a haber unos matching, unos apareamientos. ¿Okay? A mayor número de apareamientos, mejor va a ser el score. Y si el score es un score fantástico, yo me lo creo. Es más, habían dos valores. Estaba el Epi-score, que era el valor que decía, wow, qué robusto está. Y el que le seguía era el delta CN, que decía que el segundo valor más cercano era este. A mayor distancia entre estos valores, más me creía yo la identificación. Pero ¿qué pasaba? Se convirtió. Entonces se recurrió a lo siguiente. Volvemos al ejemplo ilustrando con la pantomima. Tengo mi archivo de la máquina y tengo por acá mi archivo pasta que bajé por internet, pero tengo uno puro, indexado, pero puse uno de forma aleatoria. Con esos datos. Puse ahí. Y contrasté, o sea, le presenté a mis datos de la máquina la base de datos directa y empezaron a hacer los matching. Generaron un score. Cogí mi base de datos aleatoria con mis datos crudos y matching. Entonces, dividí el uno con el otro y mientras más cercano al uno, el más me lo creo porque estoy llevando mis datos de la máquina con una base directa y una base aleatoria. ¿Ve? Y ahí es que se introduce el concepto del famoso p-ratio. ¿Okay? Eso es lo que cuando le dicen, mira, ¿qué p-ratio tiene? Eso quiere decir que hubo un contraste, o sea, se presentaron datos de la máquina, una base directa y una base aleatoria. Como si fuera un false discovery rate. Bueno, el FDR es lo que tú le vas a seleccionar para establecer tu corte. Que decía ahorita que puede ser entre 5 y 1. Ok. El p-ratio, sí, ya mismo les sigo hablando más del p-ratio. Bueno, entre otros software, están todos estos, le puse aquí los logos, que se utilizan en Ingenuity Pathway. Se utiliza mucho con muestras, porque está basado para muestras humanas. Pero mucha gente, ¿verdad?, que lo contrasta, que rutas metabólicas salen ahí, porque después que usted ve los cambios de expresión, que va a tener una columna que le va a decir los folds, las veces de cambio, pues usted con el código de la proteína y los folds puede ir a Ingenuity Pathway y generar una serie de ilustraciones maravillosas para usted poder entender qué es lo que está haciendo. Sí, Ingenuity Pathway, este era el software que la doctora decía que costaba $20,000 la licencia, son licencias controladas, y de ahí se pueden traer, ahorita les voy a poner unos ejemplos. En Gene Ontology, también, por esta área, se pueden hacer unos trabajos bien bonitos, porque después que usted tiene las proteínas que cambiaron, aumentaron y disminuyen, usted puede hacer, sacar distribuciones porcentuales, hacer pi, porque con Gene Ontology va a ver la proteína, la función, la pertenencia, va a haber ejemplos, se los voy a dar. Sancho no le voy a hablar mucho porque van a estar bastante entretenidos con este. Y este no lo conozco, este lo conoce Kelvin. Kelvin, este de acá abajo, ¿para qué nos ayudaba? Para tiene muchas aplicaciones. Bueno,
Gracias, Kelvin, por esa aportación. Bueno, esto es una típica tabla de un reporte de expresión diferencial de proteínas. Y quise traer este ejemplo para que no les pase. Porque usted va a terminar hecho un experto. Yo espero que usted me sustituya y usted sea un experto propiamente. Lleve esto a otra dimensión que yo no he llegado todavía, que me falta bastante. Y usted quiere colaborar con un clínico. Y su clínico tiene definido su control negativo. Pero en el camino, su clínico define una condición y no define muy bien los elementos de inclusión y exclusión. Y tenía unos pacientes que sí, estaban diagnosticados con una condición, un trabajo de farmacoterapia. Le digo el milagro universal. Teníamos una condición, él quería saber si ese tratamiento funcionaba, y me seleccionó un número de pacientes. Estos eran 6 pacientes. Pero nunca me dijo que un paciente tenía, además de esa condición, era diabético, y el otro paciente usaba metformin, y el otro usaba insulina inyectable, y el otro... Se introducen muchas variables, mucho ruido que no le va a permitir concluir. Todo se va a quedar en un estudio de caso. Donde cada caso usted lo va a poder definir en este caso, dio esto, cuando le di este medicamento. Cuando usted haga un estudio clínico, tenga mucho cuidado cuando traemos esto. Porque lo primero es cuáles son los elementos de inclusión y cuáles son los elementos de exclusión para yo tomar esto como una muestra representativa. Porque créanme, según te precisas la proteómica, según te rompe la cabeza, ahora usted ha controlado eso porque empiezan a salir unos cambios de expresión, y dice, no, pero no tiene sentido. Entonces después te queda arruinado científicamente o socialmente cuando te que sentarse y no le han dicho todas esas variables que usted tenía que tener controladas. ¿Está bien? Bueno, pero vieron los resultados interesantes y a lo que voy para que vean desde esas tablas gigantescas que se generan, cuáles son las que de las columnas más representativas que necesitamos a nivel de una publicación científica. Obviamente, si usted tiene ya seguridad de que no va a patentar nada, pues puede poner los códigos de acceso de la proteína. Yo con eso tengo mi pinza, porque si hay algo con potencial, usted diga, mejor son proteínas asociadas a tal ruta metabólica. Es un poquito la ventana abierta, ¿verdad? Que no le vayas a comer los dulces. El ZQ, que lo van a escuchar mucho en el curso, el famoso ZQ. El ZQ es el valor final después que se han evaluado todas las variables de la ejecución de la proteómica, desde la digestión, el error humano, el error del instrumento, todo, y al final lo que queda con cambio es ZQ. ¿Okay? Lo otro que dice es, si lo veo bien, aquí estaba el ZQ, aquí estaba el número, tú lo ves mejor de allá, ¿verdad? Que este es los espejuelos. El NP, los números de péptidos. Aquí lo tienen, sí, aquí está, mira, NP. El número de péptidos. A nivel proteómico, mosca detrás de los diablos. Usted, yo no me creo una proteína sin decir, no, es que la encontré con un péptido. Un poquito, por favor. No, dámela con 2, 3 péptidos, yo me creo a nivel de proteómica que es esa proteína. Porque me la dio, pues, el brazo y el dedo con porciones diferentes. Un péptido para mí no es aceptable. Ok, ahora bien, el FDR. Y esto es bien controversial, mi gente, porque estamos acostumbrados a experimentos donde las N son pequeñas. Y en proteínas son montones y montones de proteínas y montones de péptidos. Y entonces ahí es que sustituimos el p-value por el par discovery. ¿Está bien? Pues estamos trabajando con grandes cantidades. Eso él se lo explica con mucha más propiedad que yo. Pero créanme que a mí me cuesta, porque obviamente a nivel de proteómicas se usa más el par discovery rate que el p-value. Pero, para complacer a toda la comunidad, hay una fórmula que está expresado, usted lo puede expresar también con p-value.
Ya si tenemos a todo el mundo contento y nadie se enoja porque no le expresamos un clima. Es reporte de Sancho, ¿verdad? Sí, de reportes de Sancho. Ok. Bueno, aquí estaba lo que quería decirles, fue que la diapositiva anoche, la cambié de sitio y esta era la que quería presentar antes para que pudieran entender la pantomima que hice al frente de cómo hacer el P-ratio. ¿Ves? Tenemos los datos crudos, que siempre tienen una extensión RAW, una base de datos directa, una base de datos invertida, se presenta a cada uno de ellos, esto lo hace un software y usted genera el valor del P-ratio. O sea que usted está siendo más exigente con la identificación y la cuantificación porque está retando sus datos experimentales a una base directa y una base aleatoria. Ahora cuando venga IMA, venga y hablan de P-ratio, ustedes son unos monstruos de la galleta. Esa es mi encomienda, que usted por lo menos domine el language. ¿A ver? Esto ya lo dije antes, posibilidades de análisis. Ya esta versión es un poquito más adelantada, ¿verdad que sí? Estamos usando la 2.2. Estos son tipos de ilustraciones. A esto era lo que me refería con el Gene Ontology. Con el Gene Ontology, fíjate, usted puede separar los grupos de proteínas, hacer distribuciones porcentuales, hablando de la función molecular, hablando del tipo de proteína, hablar del proceso biológico, y eso es, se dan tan lindas por mi ilustración, y entonces explicar eso es más apetecible, es más llevadero de la mano cuando tiene estas ilustraciones a color. Ya estas son más complejas. Eso es un análisis aparte de. Aparte de. Eso después que tú tienes las que cambian, te sientas con una hojita Excel, si no tienes, hay otras maneras, que se mira de esta proteína, tantas eran de esta función, o tantas eran. Las vas reclasificando porque con Gene Ontology te da mucha información de la proteína. Y fíjense, este es de Ingenuity Pathway. Esto es un insulto de información, pero poquito a poco se puede digerir. Poquito a poco, lo explico. Esto fue una de las ilustraciones del experimento que yo le hablaba al principio de precondicionamiento isquémico de los ratoncitos. Que tenía el ratoncito que le interrumpía el flujo y al que tenía constantemente en el núcleo, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? De la mucha información que se obtuvo con el Ingenuity Pathway, era que la cascada de electrones, el complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4, se pudo ilustrar y ver qué proteínas eran las que estaban aumentando y disminuyendo. Y en el complejo 1, fíjate que hay un contraste muy interesante entre aumento y disminución de proteínas. En el complejo 2 también. Pero en el complejo 3 se pudo concluir que no encontramos ninguna proteína que aumentaba ni disminuía. Por el contrario, a nivel del complejo 4 encontramos la mayoría, y mire qué intenso el rojo del complejo. Toda esta información se la da un enter. Después que usted le pone los códigos de la proteína más el valor de false, de los testes de cambio. False change. Vamos. Y entonces empezamos a dilucidar de las especies reactivas de oxígeno. Bueno, una cosa bien interesante. Todas las proteínas que se encontraron. Se puede poner todas con tú puedes acotar. Porque como lo que tú quieres presentar en Ingenuity es los cambios de expresión, como ya tú has definido un SPDR, dice el corte va a ser aquí, yo voy a presentar todas las que aumentaron y todas las que disminuyeron, con dos listas. O una lista con los valores positivos y los valores negativos. También se pueden poner en gris las que no hay cambio para que se vea que se identificaron, pero no vieron. Pero se te complica un poco cuando salen todas esas gráficas, porque a veces que son cientos y miles de proteínas. Cuando tú quieres hacer los... Recuerden que la herramienta está hecha para facilitar la interpretación. Tú puedes poner una lista de todo lo que te identificas. De hecho, hay gente que al final le ponen un batallón de lista y la gente es así, y con el batallón de lista se pone así. Pero es un dato, está identificada, es válido. Pero como si su planteamiento es un planteamiento de expresión diferencial, de un cambio debido a, de unas proteínas que son biomarcadores porque en tal condición se están sobreexpresando o dejando de expresar. Entonces, cuando tú sacas
el porciento que ya ha sido identificado, un dato que lo puedes expresar, pero a nivel de la cuantificación, yo te recomendaría, habiendo definido un FDR, mira, este es el corte, vamos a poner las que más aumentaron y las que más disminuyeron, porque estas son las que te van a dar una información de rutas metabólicas interesantes, en las cuales, si después puede haber una terapia génica, si es el caso, dicen, por aquí te van los tiros. Hacia esta diana, ese target, es que yo me quiero dirigir. Vamos. Eso es recomendación. Cada caso hay que verlo por separado. No puedo entrar en una posición general con el asunto. Este es otro tipo de ilustración de la gráfica. Fíjate aquí, las fosforilaciones oxidativas, la disfunción mitocondrial, ¿ves? Fueron las más importantes aquí en términos de cambio. Y ya con eso yo vi esa gráfica y se me quedó grabado. Yo diría, ¿verdad? Que me dice, wow, me puedo graduar porque ya se pudo dilucidar lo que estábamos buscando, además de otras cosas. ¿Sí? Y entonces, son gráficas que salen, miren, le da y recibe el archivo. Recibe muchas más, usted va filtrando y dice, esta que yo quiero, esta me dice, le contesta mi aim. Contesta el aim que yo puse. Digo. Bueno, tipo de muestra, ya eso lo había dicho. Yo sé que todos ya tienen sus muestras definidas. Pero, como ustedes son científicos en potencia, en el caminar de la vida, ustedes pueden hacer muchos tipos de proteómica. Fíjense, hay proteómica de tejido, de sangre, de órganos, líneas celulares, heces fecales, saliva, tumores, orina, fluido cerebroespinal, cerumen, secreción nasal, lágrimas, leche materna, fluido bronquioalveolar, fluido de seno, fluido amniótico, bilis, fluido cérvico-vaginal, plasma seminal, humor vítreo, humor acuoso, en fin, todo eso se ha hecho ya propiamente. Y usted puede hacerlo. Por eso es que trabajamos este artículo para reconocer los diferentes tipos de aproximación a nivel de muestras no tradicionales para que los clínicos se entusiasmaran a hacer proteómica. Es una de las metas que tenemos, que el mayor número de clínicos venga a nosotros para poder usar la ciencia básica para poder llegar a conclusiones interesantes con muchas condiciones siendo estudiadas, que son importantes, ¿no? Entonces, ya esto lo habían visto antes, el laboratorio, en la parte de química. Aquí está el de tissue culture. Aquí tenemos ya una centrífuga aquí bien chévere de bench, que es la que nos ayuda a bajar las células. Por si quieren hacer SciLab, la incubadora. Por si quieren hacer exosoma o secretoma, hay ultracentrífuga, el boot, el micrófono, el microscopio está por aquí escondido, aquí está, ok, los cuartos fríos, para las reacciones que sean necesarias para los stocks, los boot químicos, el instrumento ya lo conocen, mis estudiantes que siempre que voy le doy las gracias, pero con todos ellos aprendo un montón, ahí está Corinés, que se nos gradúa pronto, ahí está Kelvin. ¿Viste, Kelvin? Te hice una foto tuya, si pediste permiso. Ok, el loguito del laboratorio, para que tenga Puerto Rico presente siempre, donde quiera que vamos. En fin, los de abajo son los de maestría, estas son mis dos estudiantes de medicina, y ya todas estas de arriba ya se graduaron. Los colaboradores a nivel local, aquí hay que darle gracias siempre a todo el mundo, es importante. Es importante que hay a nivel de infraestructura, de estadística, a nivel clínico y a nivel de informática, a nivel de modelos animales, siempre hay muchas personas y eso es muy importante reconocer. Nuestros colaboradores internacionales, aquí tenemos a Isma, ella nos va a acompañar dentro de 2 semanas, y Emilio, el doctor, el jefe de ellos, el doctor Jesús Vázquez. Estos son otros colaboradores con quienes estoy trabajando, un proyecto en Australia. Por aquí, ¿qué más? Y aquí está él, que no ha podido venir, pero lo van a conocer. Es el químico y estadístico del laboratorio, con quien yo les recomiendo, se sienten con él, que es buena gente, decir, por aquí, no llegas aquí sin esto, tú eres esta, el tipo de estadística que vas a usar es esta, y así va a llegar a un feliz término con su investigación. Muy bien. Ok, gracias al Centro Comprensivo de Cáncer, al proyecto RCMI, que ahora tiene otro nuevo logo, y al Laboratorio de Integración de Informática,
Obviamente a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas y la Escuela de Medicina, nuestra gran sombrilla, y a Puerto Rico IMBRE, al Puerto Rico CTRC y a la iniciativa de PROMIS, que tiene sede aquí en el Centro Comprensivo de Cáncer, donde aunamos esfuerzos los genómicos, proteómicos, metabolómicos, lipidómicos, glicómicos, todos los moleculares, estamos bajo esa sombrilla. Así que muchas gracias. Preguntas.